Hola con todos, en el video de hoy vamos a hablar acerca de las soluciones químicas y sus concentraciones. En primer lugar, es importante recordar que existen sistemas de medición, ¿ya? Que valoran todas las magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Es todo aquello que se puede medir. En total existen 7 unidades fundamentales, de donde se van a derivar las demás unidades de medida. Dentro de estas tenemos al metro, que mide la longitud, al kilogramo, que mide la masa, al segundo, que mide el tiempo, al amperio, que mide la intensidad de corriente eléctrica, al Kelvin, que mide la temperatura, al mol, que mide la cantidad de sustancia, y a la candela, que mide la intensidad luminosa. De estas unidades resultan las unidades derivadas, ¿ya? Y estas unidades son simplemente la combinación algebraica de las unidades fundamentales. Dentro de las más importantes tenemos a la frecuencia, a la fuerza, a la presión, al trabajo, a la potencia, a la resistencia eléctrica y a la temperatura en Celsius. Esta última es muy utilizada, ¿ya? Y simplemente resulta de una transformación convencional de la temperatura en grados Kelvin eh, a la escala Celsius, ¿ya? Mediante una fórmula en la cual para determinar una temperatura en grados Celsius necesitamos una temperatura en la escala Kelvin y restarle 273.15. Y este 273.15 es el punto de congelamiento en la escala Kelvin. Otras unidades muy utilizadas en medicina son el metro cuadrado, el metro cúbico para los volúmenes y el metro por segundo para las velocidades, por ejemplo. Del mismo modo, se ha establecido prefijos para los múltiplos y submúltiplos que se puede asignar a las unidades. En medicina son de particular importancia estos submúltiplos, ya que las cantidades de ciertas sustancias presentes dentro del organismo son muy pequeñas. En el rectángulo rojo vemos un rango de valores o de prefijos que suelen utilizarse en los resultados de laboratorios, por ejemplo, de exámenes de laboratorio, ya sea para concentraciones de moléculas como la glucosa hasta concentraciones más bajas como pueden ser las hormonas. Ahora hablemos de las soluciones. Para hablar de las soluciones tenemos que primero recordar la clasificación de la materia. Y la materia es todo aquello que tiene masa y se puede dividir en dos, en mezclas y en sustancias puras. Las mezclas pueden ser mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas, y las sustancias puras pueden ser compuestos y elementos. Y una solución es eso básicamente, una mezcla homogénea. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto y está presente generalmente en menor cantidad, y la sustancia donde se disuelve se denomina solvente. En cualquier solución es siempre importante determinar quién es el soluto y quién es el solvente. Para clasificarlos, lo veremos desde el punto de vista de la agregación molecular. ¿Ya? Podemos tener sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Dentro de las soluciones sólidas podemos encontrar a las aleaciones de metales, como por ejemplo el acero, el bronce, a las soluciones líquidas, por ejemplo el agua de mar, el alcohol medicinal, y ejemplos de soluciones gaseosas podemos tener el aire atmosférico y el aire que exhalamos durante la respiración. Entonces, las soluciones tienen propiedades y una de las más importantes es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad que tiene un solvente para disolver un soluto en determinadas condiciones de temperatura y presión. Cuando nosotros disolvemos un soluto en un solvente, en ciertas condiciones de temperatura y presión, va a haber un momento en el que este soluto ya no se va a poder disolver más en el solvente. Entonces vamos a poder decir que la solución se encuentra en el punto de saturación, o, dicho de otra manera, que la solución se encuentra saturada para una determinada temperatura y para una determinada presión. Entonces, la solubilidad de cada solvente es muy variable, ¿ya? Y se conocen solutos que tienen mucha solubilidad en algunos solventes, como otros que tienen poca solubilidad en otros solventes. Y justo esto es lo que vamos a hablar ahora, que existen factores que modifican la solubilidad. El primero de ellos es la temperatura. Generalmente la solubilidad incrementa la temperatura. Por ejemplo, se puede disolver más sal en agua caliente que en agua fría. Sin embargo, también existen excepciones, como sería el caso de soluciones gaseosas y líquidas. El segundo factor es la presión, en el cual el incremento de la presión ¿ya? Puede forzar a que se disuelva mejor un soluto, pero esto comúnmente es aplicado para las soluciones gaseosas.
Tercero es la composición química. La naturaleza del soluto y del solvente y la presencia de otros compuestos pueden afectar a la solubilidad. Eh, por ejemplo, el etanol y el agua son componentes completamente compatibles uno con el otro, y en este caso el solvente sería simplemente el compuesto que se encuentra en mayor cantidad. Y cuarto, tenemos a los factores mecánicos, y uno a resaltar sería la agitación que se produce en una solución, ya que evita que se acumule el soluto y así se maximiza la disolución en el solvente. Y por último tenemos a las diluciones. La dilución es un procedimiento que se sigue para preparar una disolución o una solución menos concentrada a partir de una solución más concentrada, y simplemente consiste en añadir más solvente. El resultado de una dilución, ¿ya?, es siempre una solución insaturada, ¿ya?, de menor concentración, pero que tiene la misma cantidad de soluto porque simplemente se ha agregado más solvente. Un ejemplo claro que podemos hacer es que es una taza de café, ya que se encuentra muy cargado. Entonces lo que naturalmente podrían hacer algunas personas es agregar más agua hasta que el sabor sea menos intenso, o en otras palabras, que baje la concentración. Sin embargo, la concentración de café sigue siendo la misma, simplemente se ha agregado más solvente. Ahora hablaremos sobre la concentración de las soluciones. ¿Qué nos indica esto? La cantidad de soluto que podemos encontrar dentro de una determinada cantidad de solución. Para medir esto tenemos unidades físicas y unidades químicas. Dentro de las más usadas están el porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad y molalidad. Empezaremos a desarrollar el porcentaje en masa. Eso nos indica la masa del soluto que se encuentra en 100 unidades de la masa de la solución. Y tiene una fórmula, que es esta. Porcentaje de soluto, masa sobre masa, es igual a la masa de soluto sobre la masa de soluto más la masa del disolvente, todo esto multiplicado por el 100%. Recordemos que la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente nos dará la masa de la solución. Aquí tenemos un ejemplo que dice: determinar el porciento en masa de un suero que contiene 45 gramos de sal y 225 gramos de disolución. Este problema ya nos da los datos que necesitamos para aplicarlas en nuestra fórmula. El valor de la masa del soluto que tenemos es de 45 gramos y el valor de la masa de la solución, que es el total, es de 225 gramos, todo esto multiplicado por el 100%. El resultado que nos da es de 20% y entonces esto sería la masa del soluto. Ahora, continuando, vamos a desarrollar el porcentaje de volumen. Esto nos indica el volumen del soluto que podemos encontrar en 100 unidades del volumen de la solución. Ahora, también tenemos una fórmula. Que dice: porcentaje de soluto, volumen sobre volumen, es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución, todo esto multiplicado por el 100%. Tenemos un ejemplo. El vinagre es una disolución de ácido acético en agua. Al preparar 750 mililitros de un vinagre, se utilizaron 37,5 mililitros de ácido acético. Determinar el porciento en volumen de ácido acético. Entonces, reemplazamos los valores que tenemos. Tenemos el volumen del soluto, que en este caso sería el ácido acético, que es de 37,5 mililitros, y el volumen de la solución, que es de 750 mililitros. Todo esto lo multiplicamos por el 100% y el resultado que nos sale es el 5%, que sería el porciento del volumen del ácido acético. Continuamos, vamos a desarrollar la molaridad, que esto nos indica el número de moles de un soluto que se encuentra en un litro de solución o disolución. Esta también tiene su fórmula y se puede expresar de dos maneras. Las dos formas es lo mismo. Entonces, recordemos que el número de solutos es igual a la masa en gramos sobre la masa molecular, y la unidad en que vamos a expresar los valores es mol por litro. Ahora, tenemos un ejemplo que dice: calcular la molaridad de una disolución o solución de 250 mililitros en la que está disuelto 30 gramos de cloruro sódico. Y nos dan los pesos atómicos de cloruro de sodio. Peso atómico de sodio es 23 y peso atómico de cloruro es 35,45. Entonces, primero vamos a hallar el peso molecular
de cloruro de sodio, que sería la suma de ambos valores. En total, 58,45 gramos mol. Entonces, ahora hallaremos el número de moles o los moles del cloruro de sodio, que sería el resultado entre la división de la masa del soluto sobre el peso molecular. El valor de la masa del soluto que nos dieron es de 30 gramos y sobre el peso molecular que hallamos, que es 58,45 gramos por mol, el resultado del número de moles es 0,51. Ahora, este valor lo aplicamos a la fórmula que tenemos de la molaridad, donde dice que el número de moles de cloruro de sodio sobre el volumen de la disolución. El número de moles 0,51 sobre el volumen de la disolución. El valor que nos dieron es de 255 mililitros, pero como en la fórmula lo consideramos en litros, solo lo convertimos. Entonces, realizando nuestras operaciones matemáticas, el valor de la molaridad es de 2,04 molar. Ahora, continuando, vamos a hablar de la molaridad. La molaridad es el número de moles del soluto que se encuentran en 1 kilogramo del disolvente, y esta es la fórmula. También tenemos un ejemplo y nos dice calcular la molaridad de una disolución de 95 gramos de ácido nítrico en 2,5 litros de agua. Primero, lo que vamos a hacer es hallar el peso molecular del ácido nítrico, que es 63 gramos mol. Luego de esto vamos a aplicar para hallar el número de moles del ácido nítrico, que es la cantidad de ácido nítrico que nos dieron ese dato, que es de 95 gramos, sobre el peso molecular del ácido nítrico, que lo hallamos y que es 63. Entonces el número de moles de ácido nítrico es 1,51 moles. Ahora, hablemos sobre el peso del disolvente. Como en esta fórmula el denominador está expresado en kilogramos, 2,5 litros de agua equivalen a 2,5 kilogramos de agua. Entonces, como ya tenemos todos los valores, reemplazamos en nuestra ecuación. Entonces, tenemos el valor de los moles del ácido nítrico, que sería 1,51 moles sobre 2,5 kilogramos de agua. El resultado que tenemos es de 0,6 molar. Ahora, continuando y finalizando, vamos a hablar sobre el equivalente, que es la unidad que nos indica la cantidad de cargas elípticas que podemos hallar en una solución. Ahora, tenemos dos esquemas. El esquema número 1, que es una solución de 1 molar de cloruro de sodio. En este esquema, en esta solución, podemos encontrar 2 moles de cargas eléctricas, que en sí, como ya les comenté antes, la unidad para medir la cantidad de cargas eléctricas es el equivalente, sería 2 equivalentes por litro. Ahora, se preguntarán por qué. Porque en esta solución tenemos dos iones, un ion positivo, que sería el catión sodio, y el ion negativo, que sería el anión cloro. Y como estos dos presentan cargas eléctricas porque por algo son iones, entonces, como les estaba diciendo, en esta solución 1 molar de cloruro de sodio, vamos a encontrar 2 moles por litro de cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque tenemos un ion positivo, que es el sodio, y un ion negativo, que es el cloro. Y por eso de esta manera se va a expresar como 2 equivalentes por litro. En el esquema número 2 tenemos una solución 1 molar de cloruro de calcio. En esta solución tenemos 4 moles por litro de cargas eléctricas. ¿Pero por qué? 2 pertenecen al ion negativo cloro y 2 pertenecen al ion positivo, que es el calcio. Entonces, en total tendríamos 4 equivalentes por litro, que se podría decir que existen 4 cargas eléctricas en un litro de esta solución, que es solución 1 molar de cloruro de calcio. Y eso sería todo. Gracias.